Y seguimos con más información en esta edición. Y todos estamos esperando que el gobierno de la provincia de Santa Fe manifieste públicamente qué resultó del acuerdo del gobierno de la Nación con las provincias. Un nuevo pacto fiscal. Está el ministro de Economía, Gonzalo Saglioni, aquí en contacto con nosotros. Bienvenido, ministro. Gracias por la invitación. A ver, lo que da la Nación, después vamos a ver qué exige la Nación. ¿Qué da la Nación entonces, en definitiva, a todas las provincias? Vamos por el principio. Fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo que reclama Santa Fe, casi 53.000 millones de pesos. Creo que lo que firmamos hoy marca un cambio sustancial con lo que venía sucediendo y con lo que la propia Nación propuso la semana pasada en el marco de este acuerdo fiscal, ¿no? La Nación la semana pasada nos propuso a todas las provincias, inclusive a Santa Fe y San Luis, que tenemos fallos de la Corte, que desistiéramos de los juicios. ¿Qué firmamos hoy? No solo que no desistimos, sino que antes del 31 de marzo, Nación se compromete a definir en forma acordada con la provincia el monto y la forma de pago de los juicios que mantiene con la provincia. Creo que ese es un cambio sustancial y que a nosotros nos pone en una situación totalmente distinta de la que teníamos hasta aquí. Claro, aquí si dice que es antes del 31 de marzo y además del compromiso público hay que empezar a hablar ahora porque ya viene diciembre, después estamos en el mes de enero, no se puede hablar 5 días antes esto. Además, las provincias desisten de juicios, pero no es el caso de Santa Fe porque tiene un fallo de la Corte. Claro. Hay una diferencia ahí. No solo que no desistimos, sino que le ponemos fecha límite a cuándo acordar el pago de esa deuda. Bien, lo que vamos a escuchar ahora es y seguimos con todas estas cuestiones, al jefe de gabinete Marcos Peña y al ministro de Economía Duhovne. Entender que independientemente de nuestro signo político tenemos que estar trabajando todos juntos para resolver los problemas a los argentinos, para ayudar a construir una perspectiva de futuro. Y en ese marco se logró, gracias al trabajo de diálogo intenso de estas semanas, un acuerdo que es muy importante, muy histórico, como les decía antes, y que va a permitir avanzar a partir de ahora en una agenda legislativa que refleje este acuerdo y que creo que también va de la mano de otro avance muy importante que se logró en el día de ayer con la CGT para poder avanzar también en un marco de consenso muy amplio en materia de transformación de algunas normativas que nos permitan mejorar la capacidad de generar trabajo, de lograr que se formalice el trabajo que está en la informalidad, de mejorar las condiciones de capacitación, de reducir también esta litigiosidad, conflictividad judicial. Con respecto a los cambios para dar sustentabilidad al sistema previsional, forma parte del acuerdo alcanzado entre todos, entre otros, ¿no? Porque también hay acuerdos para avanzar en la sanción del presupuesto, de la ley de responsabilidad fiscal, del revalúo de balances, de toda la legislación pendiente que tenemos de aquí en adelante que le va a dar sustentabilidad a las cuentas públicas en un sentido amplio, no incluyendo al sistema previsional. ¿Quiénes estuvieron exultantes? Se ve una buena imagen desde el gobierno nacional y los funcionarios nacionales. ¿Quiénes son los exultantes al término de esta reunión? Yo creo que es positivo para el país que nos hayamos sentado todos en la misma mesa y hayamos acordado algunos puntos que permiten atacar dos de los grandes problemas que hoy tiene el país en materia fiscal, que por un lado la elevada presión tributaria, los impuestos en Argentina hoy están en niveles altos históricos, y por otro lado el significativo déficit fiscal que tiene Nación, 4,2% del Producto Bruto para este año, 3,2% propuesto como meta para el año que viene, 2,2% para el 2019. ¿Cómo financiamos los argentinos hoy ese déficit? Endeudándonos afuera. No es sostenible eso ilimitadamente en el tiempo, con lo cual es bueno para el país en su conjunto. Ahora después, hay situaciones particulares. Provincia de Buenos Aires resuelve su problema del fondo de conurbano en este acuerdo. Provincia de Santa Fe logra resolver el reclamo histórico de la deuda por los fallos de la Corte. Todas las provincias evitamos la posible implicancia negativa que tenías para cada una de nosotros si el fondo de conurbano, en lugar de resolverse en este ámbito, se resolvía en la Corte Suprema. A Santa Fe nos hubiese significado 7.000 millones de pesos menos en el 2018 si el fondo de conurbano, en lugar de resolverse hoy, se resolvía a través de la Corte. ¿Y la Corte parecía que iba a fallar a favor de Buenos Aires? Bueno, uno no es jurista y en esto no entiende. Parecía que tenía una opinión favorable de los miembros de la Corte la presentación de la provincia. ¿Cuánta utilización hubo de esto para que todos los gobernadores se sienten a la mesa? Por eso te preguntaba lo de exultante antes, porque el que está contento y exhibe una sonrisa es porque le fue muy bien. Yo creo que Provincia de Buenos Aires gana claramente con el acuerdo porque obtiene recursos que hasta hoy no tenía.
Y el resto de las provincias nos quitamos de encima una carga que podía ser muy pesada si es que el fallo de la Corte resultaba favorable a esa jurisdicción. ¿Cuánto recibiría la provincia de Buenos Aires a partir de ahora? Recibe en el 2018 20.000 más 41.000 millones en el 2018, 65.000 en el 64.000 en el 2019 y a partir de ahí se actualiza por inflación. ¿100.000 siempre? ¿Todos los años? 64.000 sería el último año actualizado por inflación. 41 el año que viene, 64 2019. No parece ser mucho lo que pide Santa Fe por fallo y por sentencia, teniendo en cuenta que es casi un año de lo que recibe Buenos Aires. Es menos de lo que Provincia de Buenos Aires va a recibir en el 2019. Bueno, caja de jubilaciones, ¿qué pasa con Santa Fe? ¿Conserva su caja? Conserva su caja, en el acuerdo quedó claramente establecido que no hay ningún compromiso de armonización del sistema previsional de las provincias con el de Nación, y por otra parte, un elemento muy positivo que se incluye en el acuerdo es que Nación se compromete a cumplir la ley, cosa que no debiera escribirse, pero digo, en el acuerdo dice que Nación se compromete a cumplir con el artículo 27 de la ley 27.260, aprobada el año pasado, que decía que la Nación le iba a transferir a las 13 provincias que nos quedamos con las cajas el monto del déficit que tendrían CES si la provincia hubiese transferido la caja. Eso no se viene cumpliendo, en el acuerdo se ratifica ese compromiso. Homogenización de los subsidios en todo el país. Eso para nosotros es buenísimo. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados que desde el interior del país le pagamos el transporte y el servicio de energía eléctrica, la distribución de agua, servicio cloacal a los que viven en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. ¿Qué es lo que pedimos acá? Que eso no se puede sostener indefinidamente en el tiempo. De esa manera Nación se va a ahorrar muchos recursos que le permiten financiar la solución del fondo de conurbano. Pero, por ejemplo, el transporte de urbano de pasajeros. Es mucho más barato en Buenos Aires porque Nación subsidia con impuestos que pagamos todos los argentinos, que pagamos los santafesinos. ¿Y ahora cómo va a ser? El subsidio va a ser igual para todo el país. A partir del 2019 en el servicio de energía eléctrica y a partir del 2021 en el servicio de transporte, lo cual no significa que recién en ese momento se van a cambiar, se van a ir reduciendo hasta igualarse con el resto del país en ese año 2019, energía eléctrica, 2021 transporte. Acá hay un gancho del presidente de la Nación, no puede volver atrás esto, ¿no? Exactamente, en realidad, para terminar de tener estatus jurídico, digamos, requiere la ratificación del Congreso Nacional y de las legislaturas de las provincias correspondientes. Es decir, que este acuerdo tiene que ser ratificado por diputados y senadores de la provincia de Santa Fe. Exactamente. ¿Y qué piensan de eso? Bueno, vamos en los próximos días, conjuntamente con el gobernador, a presentar el proyecto de ley correspondiente y poder analizar detenidamente con cada uno de los senadores y diputados cuáles son los beneficios que a nuestro entender esto tiene para la provincia de Santa Fe. ¿Y el gobierno va a querer pagar los 53.000 millones antes del 31 de marzo? O al menos sentarse a la mesa de negociaciones en esa cifra, porque están anunciando una mucho menor en Buenos Aires. El gobierno ha firmado hoy, en manos de su propio presidente, el compromiso de que antes del 31 de marzo va a acordar el monto y la forma de pago. Ahora, ¿por qué acuerda el monto Nación cuando hay un monto establecido en una sentencia que tiene que ser actualizado? El monto de la sentencia es el monto a precios históricos, 23.500 millones de pesos. Histórico. Obviamente hay que traer los valores de hoy. Sí. No hay un criterio único posible para traer los valores de hoy. Hay múltiples criterios. Nosotros incluso cuando presentábamos nuestra propuesta decíamos, si la actualizamos con determinada tasa, esta deuda puede ser de 80.000 millones de pesos. Con tasa más baja puede ser de 34, 35, 36.000. Nosotros buscamos una alternativa intermedia de actualización, que es la que arrojó algo más de 50.000 millones de pesos de acuerdo a ese criterio. Bueno, hay que definirlo. Y hay que definirlo no solo ese criterio de actualización, sino también cómo se va a pagar. Recordemos que en Santa Fe, días después del fallo, que fue desde noviembre del 2015, en diciembre del 2015, por iniciativa del gobernador Lifchitz, se sancionó una ley en donde el 100% de esos recursos que llegan a la provincia los vamos a destinar para obra pública. Obra pública que obviamente tenemos que resolver los santafesinos porque son recursos que nos pertenecen a los santafesinos. Queda la provincia, ingresos brutos, ¿qué pasa? Se acordó en el marco del acuerdo un esquema de alícuotas gradualmente decrecientes para los diferentes sectores de actividad económica. Por ejemplo. Para todas las provincias. Que, por ejemplo, en el sector comercio tiene una alícuota máxima del 5%, Santa Fe hoy está por debajo de eso, con lo cual no tiene ningún tipo de inconveniente. En el sector primario dice que a partir del 2020 va a estar exento, Santa Fe hoy ya lo tiene exento a la actividad primaria. En industria manufacturera es una alícuota levemente inferior a la que hoy proponemos para el 2018 en la provincia de Santa Fe, pero que en líneas generales está bastante acorde a lo que hoy tenemos, no así en otras provincias. Recordemos que Santa Fe tiene hoy una presión tributaria bastante más baja que provincia de Córdoba, que provincia de Buenos Aires, que Cava, con lo cual este acuerdo en materia de reducción de alícuotas impacta mucho más fuertemente en otras jurisdicciones que en Santa Fe porque parte de una presión tributaria. ¿Sellos? Sellos se propone una reducción gradual que inicia en el 2019,
bajando del 1,2 que hoy está vigente al 0,75 y se reduce al 0,50 en 2020, 0,25 en el 2021 y pasa a estar al 0%, es decir, desaparece el impuesto de sellos en este esquema a partir del 2022. Muchas empresas, para tratar de escaparle a sellos, hacen contratos en otra jurisdicción. En general la alícuota de sellos es bastante homogénea, ¿no? Pero bueno, habrá que ver en esos casos cómo queda a partir de este esquema en donde se va a homogeneizar la alícuota de sellos. ¿Impuesto al cheque? Impuesto al cheque va a ser 100% dirigido a ANSES para financiar el fuerte déficit que tiene. Hoy el 30% ingresa a la masa coparticipable. Como compensación por esto, se estima un monto de dinero que Nación transfiere adicionalmente a cada una de las provincias a partir del 2018 y que se actualiza automáticamente a partir de los siguientes años sobre la base de ese monto. ¿Achicamiento de gastos que era que pedían de la Nación? No, achicamiento de gastos no. Lo que hay es una propuesta de Nación que aquellas jurisdicciones que estén sobredimensionadas en términos de personal y decidan implementar programas de retiro del personal, se va a financiar a través de Nación esos programas de retiro. Y otro elemento positivo para las provincias es que el revalúo impositivo, que hoy está en tratamiento en la legislatura, va a ser coparticipado. Bueno, ¿Nación está conforme? ¿La provincia está conforme? Desde ya. Digamos, nosotros comparamos, el jueves pasado nos dijeron tienen que desistir de cobrar la deuda. Hoy nos firmaron que antes de marzo acordamos cómo nos la pagan. ¿Y esta noche hay champán? Yo no creo que tanto, creo que es importante que nos hayamos puesto de acuerdo porque es una señal positiva en un país que tiene un déficit fiscal muy alto y una presión tributaria muy alta. Es importante que nos hayamos puesto de acuerdo todos en cómo resolvemos esos problemas. Ministro Saglione, gracias, es muy amable. A ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos.